Saludos muchachos. Continuamos con el desarrollo del tema número 5. Ahora vamos a hablar de la anatomía radiográfica en el maxilar inferior. Y vamos a comenzar con la arquitectura del hueso esponjoso o hueso trabecular. En el maxilar inferior, este hueso esponjoso se caracteriza y se diferencia con el maxilar superior en que las trabéculas óseas son más gruesas y el número de trabéculas óseas es menor en comparación con el maxilar superior. Estas trabéculas pues también están orientadas más horizontalmente. En la zona anteroinferior es mucho mayor y a medida que se desplaza en sentido póstero-inferior va disminuyendo el número de trabéculas óseas y por lo tanto los espacios medulares son mucho más amplios. Aquí tenemos una radiografía del maxilar superior y una del inferior donde veamos cómo el número de trabéculas óseas es más numerosa en el maxilar superior que en el inferior. Acá los espacios medulares son mucho más amplios debido a que el número de trabéculas óseas es menor, repito, en comparación con el superior. Acá tenemos nuevamente cómo en sentido póstero inferior disminuye el número de trabéculas óseas aumentando el tamaño de los espacios medulares. Por lo tanto, nosotros a nivel del tejido óseo, sobre todo por debajo de los ápices de los molares, el hueso se va a observar ligeramente más radiolúcido en comparación con el hueso de otras zonas del maxilar inferior, sobre todo de la zona anteroinferior. Observemos en esta radiografía posterior cómo en la parte superior del hueso hay mayor número de trabéculas que en la parte inferior. Aquí los espacios medulares son mucho más amplios, repito, por lo tanto el hueso en esta zona es mucho más radiolúcido. Más adelante vamos a ver que aquí también existe una estructura anatómica que es radiolúcida y por lo tanto pues eso coadyuva a que aumente la radiolucidez. Otra de las características del hueso a nivel del maxilar inferior es el que comprende el hueso que conforma el borde libre de la mandíbula. Vean lo amplio que es, a diferencia del maxilar superior, lo grueso que es, aunque debemos tener presente de que normalmente en una radiografía periapical, bien sea con técnica bisectría o técnica paralela, el borde inferior de la mandíbula no debería aparecer. Observemos en una radiografía oclusal el mismo hueso compacto a nivel del borde libre de la mandíbula, el grosor, la radiodensidad, comparado con el hueso esponjoso. Al igual que en el maxilar superior, en el maxilar inferior existen también estructuras anatómicas radiográficas, unas radiopacas y otras radiolúcidas, dependiendo de la zona que estemos radiografiando. Vamos a comenzar con la zona anteroinferior, donde encontramos varias estructuras anatómicas, una radiolúcida y radiopaca, como les digo, y comenzaremos con el agujero lingual y la apófisis genis. El agujero lingual, recordemos por anatomía, está ubicado en la línea media por encima del borde libre de la mandíbula entre las apófisis genis. Es el extremo del conducto dentario inferior, mientras que la apófisis genis se localiza en la línea media rodeando al agujero lingual. Son protuberancias óseas en forma como especie de una espina. Ahora bien, radiográficamente el agujero lingual, por ser un agujero, lo vamos a observar radiolúcido, mientras que la apófisis genis lo vamos a observar radiopaco, ya que me absorbe gran cantidad de rayos X. En una vista oclusal se observará mucho mejor la apófisis genis en comparación con una vista periapical, ya que en la vista periapical hay superposición de imagen con el resto del tejido óseo. Ahora, el agujero lingual se extiende en sentido antero-posterior y él se observa mucho mejor en la radiografía cuando el rayo se dirige paralelo a la dirección del conducto, mientras que si se dirige en sentido tangencial, probablemente no lo observemos. Acá en esta otra vista, una vista lateral, la dirección del rayo, siempre y cuando se dirija paralelo a la dirección de ese conducto lingual, lo vamos a observar muy bien en la imagen radiográfica, mientras que si se dirige tangencialmente hay menos probabilidad de observarlo. Acá tenemos una vista oclusal ya radiográfica, donde, como les dije, se observa mucho mejor la apófisis genis que una vista periapical. Esta es la tabla interna de la mandíbula, de la tabla externa,
Y veamos cómo en la tabla interna, en la zona anteroinferior, hay una ligera sombra más radiopaca que el resto de la tabla interna. Bueno, estas son las apófisis genis. Y esta ligera sombra radiolúcida en forma de conducto es el agujero lingual o el conducto lingual. Mientras que en una vista periapical, una radiografía periapical de la zona anteroinferior, donde observamos una zona radiolúcida redondeada, rodeada de una imagen mucho más radiopaca que el hueso que lo rodea. La zona radiolúcida central es el agujero lingual y la zona radiopaca periférica son las apófisis genis. Esa es la imagen radiográfica característica en una radiografía periapical de ambas estructuras. Como le dije, dependiendo de la dirección del rayo, lo vamos a observar con mayor definición o no, ambas estructuras. Veamos cómo las apófisis genis acá, que es esta sombra más radiopaca que el hueso periférico, se observa más difusa en relación a la imagen anterior. Y este es el agujero lingual. Esta es una ampliación de esa zona. En otras ocasiones pudiéramos encontrar el agujero lingual no redondeado, sino alargado u ovalado. Esto nuevamente tengo que repetirlo, va a depender de la dirección del rayo. Si el rayo se dirige paralelo a la dirección de ese conducto lingual, entonces vamos a obtener una forma redondeada, pero si se dirige tangencial, hay una deformación y por lo tanto lo vamos a observar más ovalado, como es este caso. Otra imagen radiográfica, donde por anatomía vamos a encontrar estas dos estructuras: agujero lingual, apófisis genis. Otra de las estructuras anatómicas que debemos analizar es la llamada prominencia o triángulo mentoniano. La podemos definir como la porción más pronunciada de la parte anterior de la mandíbula. La prominencia mentoniana se caracteriza porque ella tiene una forma de triángulo, cuya base está hacia lingual y el vértice hacia vestibular. Esto es importante conocerlo porque dependiendo de cómo el rayo central incide en ella, la vamos a observar o no en una radiografía. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo, la base y el vértice, la base hacia lingual y el vértice hacia vestibular. Si el rayo central se dirige perpendicular a la base, lo más probable es que no la observemos en la radiografía. Mientras que si el rayo central incide de manera tangencial a esa base, entonces comienza a aparecer en la radiografía y la observamos entonces como dos bandas a ambos lados de la mandíbula y que se unen en la línea media. Si se quiere, esta es la forma del vértice del triángulo. Acá lo tenemos nuevamente, una banda radiopaca a ambos lados de la mandíbula unidas en la línea media. Debemos también tener presente que si utilizamos una angulación vertical muy aguda, en este caso negativa, la prominencia mentoniana se va a proyectar sobre las raíces de las piezas dentarias. Y no solamente eso, sino que se comenzará a observar el borde libre de la mandíbula, el cual no es correcto para esta radiografía. En cambio, si nosotros, a medida que utilizamos una angulación vertical que incide más o menos perpendicular a la base de dicho triángulo, entonces se observará en menor proporción la prominencia mentoniana. Aquí se observa en esta radiografía, es como una especie de una sombra del vértice del triángulo. Otra radiografía de la zona anteroinferior de un paciente edéntulo donde se utilizó una angulación vertical exagerada, observemos que aparece el borde libre de la mandíbula y la prominencia mentoniana proyectada casi al borde del proceso alveolar. Conductos y agujeros nutricios. Los conductos nutricios son vasos sanguíneos de menor calibre que provienen bien sea de conductos de mayor calibre, como por ejemplo el conducto dentario inferior, o de otros vasos sanguíneos periféricos. Radiográficamente lo vamos a observar como líneas o bandas o cintas radiolúcidas limitadas por líneas radiopacas. Acá observamos conductos nutricios en esta zona de los incisivos centrales inferiores y laterales, y en esta zona canina también observamos conductos nutricios, incluso observamos agujeros nutricios, que se observan mucho más amplios, son como espacios medulares, pero mucho más amplios. Los conductos nutricios se van a observar especialmente a nivel del septum interdentario y
son muy frecuentes en la zona anteroinferior, aunque podemos encontrarlo en la zona canina y en la zona de los premolares. La fosa mentoniana es una depresión que se localiza por vestibular de la mandíbula a nivel de la línea media y por encima del proceso o de las protuberancias mentonianas. Debido a que el hueso es mucho más delgado, lo vamos a observar radiolúcida, aunque no siempre se observa. Eso va a depender de lo delgado que sea el hueso en ese paciente. Toda esta imagen radiolúcida del hueso anterior inferior representa la fosa mentoniana. El diagnóstico radiográfico diferencial lo vamos a hacer con un proceso periapical, una osteitis radificante llamada también, y lo hacemos a través de la presencia o no de elementos periodontales. Es decir, si nosotros observamos elementos periodontales proyectados a nivel de la zona radiolúcida, pues entonces hablamos de que la gran zona radiolúcida representa una superposición o una proyección de una estructura anatómica, en este caso, que es la fosa mentoniana, mientras que cuando hay ausencia de esos elementos periodontales, hablamos de que se trata de una zona radiolúcida periapical verdadera y lo más probable es que sea una osteitis radificante. Otra estructura anatómica que pudiera aparecer en esta región anteroinferior es la sombra del borde superior del labio inferior, debido a que se interpone entre el haz de rayos X y la película. Lo vamos a observar como una banda radiopaca en forma de arco que se proyecta bien sea a nivel de la corona o a nivel de las raíces de los dientes anteroinferiores. Eso va a depender de la angulación que utilicemos. Debemos conocer esta estructura anatómica, ya que siempre que se presenta va a originar una sombra más radiolúcida o menos radiopaca de la parte superior de los dientes anteroinferiores, que pudiera sugerirnos la pérdida de sustancia dentaria. Acá la tenemos, el borde superior del labio inferior.